Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más oscuros y escalofriantes de la historia, los experimentos humanos llevados a cabo por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Este es un tema tan aterrador como impresionante. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo fue posible que ocurrieran estas atrocidades y qué experimentos se realizaron en nombre de una ciencia distorsionada. La Segunda Guerra Mundial, que se libró entre 1939 y 1945, no solo fue un conflicto armado masivo que envolvió a gran parte del mundo, sino también una época de inimaginables atrocidades contra la humanidad. Alrededor de 60 millones de personas murieron durante este conflicto, y muchas de esas muertes fueron el resultado de la brutalidad y la deshumanización sistemáticas que alcanzaron su punto más bajo en los campos de concentración nazis. Dentro de estos campos, los médicos y científicos nazis llevaron a cabo experimentos humanos que desafían cualquier noción de ética o humanidad. Pero, ¿cómo pudo llegar a existir un entorno en el que tales actos fueran posibles? Hoy desglosaremos los hechos clave que llevaron a estos experimentos y detallaremos algunos de los ejemplos más espeluznantes. Ideología nazi y el concepto de raza aria. Para entender cómo ocurrieron estos experimentos, debemos comenzar con la ideología nazi, la cual fue la columna vertebral de todas las atrocidades cometidas por el régimen de Adolf Hitler. Desde que asumió el poder en 1933, Hitler promovió la creencia en la superioridad de la raza aria, una supuesta raza pura que, según él, estaba destinada a dominar a todas las demás. Los nazis veían a otros grupos, como los judíos, gitanos, personas con discapacidades y muchos otros, como vidas indignas de ser vividas. Esta deshumanización permitió justificar una gama de atrocidades que hoy parecen inconcebibles. Experimentos de congelación en Dachau, 1942 a 1943. Uno de los experimentos más terribles realizados bajo esta ideología tuvo lugar en el campo de concentración de Dachau, en Baviera, Alemania. Aquí, el Dr. Sigmund Rascher, un ferviente defensor de la ideología nazi, realizó experimentos de congelación en prisioneros. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, estaba interesada en conocer los efectos de la exposición al frío extremo sobre sus pilotos derribados en el Mar del Norte, y los prisioneros se convirtieron en los desafortunados sujetos de prueba. Rascher sumergía a las víctimas en tanques de agua helada, a menudo durante horas, observando cuántos de ellos sobrevivían y cómo sus cuerpos reaccionaban al frío extremo. Aquellos que sobrevivían eran sometidos a métodos brutales de reanimación, como la inmersión en agua hirviendo o incluso el calentamiento por el cuerpo desnudo de prisioneras. Imagina el horror de estas escenas. Personas convertidas en nada más que cifras y datos, mientras sus vidas se desvanecían lentamente en el helado abrazo de la muerte. El programa de eugenesia y la ley de esterilización forzada. La implementación de la Ley para la Prevención de la Descendencia con Enfermedades Hereditarias en 1933 marcó el inicio de una serie de políticas que sentaron las bases para los experimentos médicos más extremos. Esta ley permitió la esterilización forzada de más de 400.000 personas que los nazis consideraban inferiores. Esta política de eugenesia buscaba purificar la raza aria eliminando a aquellos que padecían discapacidades físicas y mentales, lo que fue solo el comienzo de un descenso hacia horrores aún mayores. Experimentos de esterilización en Auschwitz y Ravensbrück, 1941 a 1945. A medida que la guerra se intensificó, los médicos nazis comenzaron a experimentar con métodos más rápidos y eficientes de esterilización. El Dr. Karl Klauber, que trabajaba en los campos de Auschwitz y Ravensbrück, desarrolló técnicas de esterilización que incluían la inyección de sustancias químicas directamente en los órganos reproductivos de las mujeres. Estos experimentos causaban dolor extremo, inflamaciones severas y, en muchos casos, la muerte. Klauber también experimentó con radiación, exponiendo a las víctimas a dosis letales para evaluar su efecto en la fertilidad. Las salas de experimentación estaban llenas de mujeres que gritaban de dolor, algunas de ellas adolescentes, mientras los médicos nazis observaban fríamente. El objetivo final era reducir la población de aquellos que consideraban no aptos para vivir, y los cuerpos destrozados de estas mujeres son un recordatorio del profundo desprecio por la vida humana que caracterizó a estos médicos. El inicio de la guerra y el control totalitario. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, los nazis tenían un control totalitario sobre Alemania y los territorios que iban conquistando. Esto les permitió implementar políticas extremas sin oposición significativa, tanto dentro de sus propias fronteras como en los países ocupados. La guerra proporcionó la cobertura perfecta para llevar a cabo prácticas atroces bajo la excusa de la investigación científica y médica, permitiendo a los médicos nazis actuar sin temor a represalias.
Experimentos de malaria en Dachau, 1942 a 1945. Otro ejemplo aterrador de los experimentos nazis ocurrió también en Dachau, bajo la dirección del Dr. Klaus Schilling. Más de 1.200 prisioneros fueron infectados deliberadamente con malaria para probar la eficacia de diferentes tratamientos. Schilling administraba una variedad de medicamentos experimentales, observando cómo las víctimas sufrían las devastadoras fiebres y convulsiones causadas por la malaria. Aquellos que sobrevivían a la infección inicial a menudo sucumbían a los efectos secundarios de los tratamientos, que incluían insuficiencia hepática, daño renal y, en muchos casos, la muerte. El propósito de estos experimentos era encontrar una cura eficaz para los soldados alemanes que luchaban en climas tropicales, pero los prisioneros eran vistos simplemente como un medio para ese fin, con su dolor y sufrimiento ignorados en nombre de la ciencia. Campos de concentración y exterminio. A medida que la guerra avanzaba, los campos de concentración y exterminio se convirtieron en el escenario ideal para los experimentos humanos. Lugares como Auschwitz, Dachau, Ravensbrück y muchos otros se convirtieron en verdaderos laboratorios del horror. Con miles de prisioneros a su disposición, los nazis vieron en ellos sujetos de prueba desechables, lo que facilitó la realización de experimentos inhumanos sin ninguna preocupación ética. Experimentos con gas mostaza en Natzweiler y Sachsenhausen, 1942 a 1944. En los campos de Natzweiler y Sachsenhausen, los prisioneros fueron sometidos a experimentos con gas mostaza, una sustancia química extremadamente peligrosa utilizada durante la Primera Guerra Mundial como arma de guerra. Los nazis querían estudiar los efectos a largo plazo de la exposición al gas y la eficacia de diferentes tratamientos. Los prisioneros eran expuestos al gas, lo que les provocaba quemaduras químicas graves, llagas abiertas y daños internos irreversibles. Los médicos observaban fríamente cómo sus cuerpos se descomponían lentamente, probando una variedad de ungüentos y tratamientos experimentales. La agonía de las víctimas era indescriptible, y muchos no sobrevivieron a estas terribles pruebas. Los pocos que lo hicieron quedaron marcados de por vida, con cicatrices físicas y psicológicas profundas. La participación de médicos y científicos. Uno de los aspectos más inquietantes de estos experimentos es la participación activa de médicos y científicos que, en otras circunstancias, habrían sido vistos como guardianes de la salud y la vida. Sin embargo, bajo el régimen nazi, muchos de ellos se convirtieron en instrumentos de tortura y muerte. Figuras como Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, ejemplifican cómo la ciencia y la medicina fueron pervertidas al servicio de una ideología asesina. Experimentos con gemelos en Auschwitz, 1943 a 1945. Josef Mengele estaba obsesionado con la genética y usó a los gemelos como sus principales sujetos de experimentación en Auschwitz. Los gemelos, a menudo niños, eran separados de sus familias y sometidos a una serie de pruebas brutales. Mengele inyectaba sustancias químicas en sus ojos para intentar cambiar su color. Realizaba amputaciones sin anestesia y realizaba transfusiones de sangre y órganos entre gemelos. El objetivo de Mengele era entender cómo mejorar la raza aria, pero los métodos que utilizaba eran tan sádicos que incluso sus colegas nazis a veces se estremecían. Las víctimas, muchos de ellos niños pequeños, soportaron un sufrimiento inimaginable, y los pocos que sobrevivieron a estos experimentos quedaron con cicatrices para toda la vida. Falta de supervisión internacional. Durante la Segunda Guerra Mundial, no existía un cuerpo internacional efectivo para supervisar o regular las acciones dentro de los países en conflicto. Esta ausencia de supervisión permitió a los nazis realizar estos experimentos sin temor a una intervención externa inmediata. Los horrores que se cometían detrás de los alambres de púas de los campos de concentración eran, en su mayoría, desconocidos para el mundo exterior hasta después de la guerra. Experimentos de altitud en Dachau, 1942. En uno de los experimentos más horripilantes, el Dr. Sigmund Rascher realizó pruebas de altitud en Dachau para la Luftwaffe. Prisioneros eran colocados en cámaras de baja presión que simulaban altitudes extremas, como las que se experimentarían en vuelos de gran altitud sin la protección adecuada. Los prisioneros, sin ningún equipo de protección, sufrían descompresión y falta de oxígeno. Muchos murieron durante estos experimentos, sufriendo convulsiones extremas, daño cerebral, finalmente, la muerte. El propósito era entender mejor cómo los pilotos de combate alemanes podrían sobrevivir en altitudes elevadas, pero el costo humano fue terrible. Los cuerpos sin vida de los prisioneros eran arrojados a fosas comunes, y sus muertes se registraban simplemente como experimentos fallidos. Propaganda y secreto.
El régimen nazi utilizó propaganda efectiva para deshumanizar a sus víctimas y mantener sus operaciones en secreto. Los campos de concentración y los experimentos eran desconocidos para gran parte del público alemán y del mundo exterior. Los nazis emplearon técnicas de desinformación para ocultar la magnitud de sus atrocidades, presentando sus acciones como necesarias para la seguridad y el progreso científico. Desesperación militar. A medida que la guerra progresaba y las derrotas alemanas aumentaban, los nazis buscaron desesperadamente cualquier ventaja científica o médica que pudiera ayudarlos a revertir el curso del conflicto. Esta desesperación condujo a una intensificación de los experimentos humanos, ya que los médicos nazis intentaron encontrar soluciones rápidas para problemas militares y médicos. Los prisioneros se convirtieron en peones en una carrera contra el tiempo, y su sufrimiento se multiplicó en la medida en que los experimentos se volvieron más brutales y menos controlados. Juicios de Nuremberg, 1945 a 1946. Tras la guerra, los juicios de Nuremberg revelaron al mundo los horrores de estos experimentos. Las evidencias presentadas en estos juicios mostraron con claridad la magnitud de los crímenes cometidos por los nazis. Los médicos y científicos que participaron en estos experimentos fueron llevados ante la justicia, y muchos de ellos fueron condenados a muerte o a largas penas de prisión. Los juicios de Nuremberg también llevaron al establecimiento del Código de Nuremberg, un conjunto de principios éticos que rigen la investigación médica para garantizar que nunca más se cometan tales atrocidades en nombre de la ciencia. En conclusión, estos son solo algunos de los terribles experimentos humanos llevados a cabo por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Las víctimas de estos experimentos sufrieron inmensamente, y muchos perdieron la vida en el proceso. Es crucial recordar estos hechos para honrar la memoria de las víctimas y asegurarnos de que tales atrocidades nunca se repitan. La historia de los experimentos nazis es un recordatorio doloroso de lo que puede suceder cuando la ciencia y la medicina se desvinculan de la ética y se subordinan a una ideología destructiva. Gracias por ver este vídeo. Si te ha parecido informativo, por favor, dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal para más contenido histórico. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando las lecciones del pasado para construir un futuro mejor.